menos pérdidas fiscales igual a resultado fiscal por la tasa del 30%. Eso, entonces, es ahí donde tenemos el primer pago del impuesto sobre la renta y es donde deriva el concepto de la cuenta de utilidad fiscal neta. Imagínate, resultado fiscal de 100,000 pesos menos 30,000, que es el impuesto, 70,000 pesos se puede distribuir sin que pueda causar impuesto. ¿Por qué? Porque ya lo pagó aquí en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí queda claro? Tenemos el artículo 9 y esta es la fórmula. La fórmula para que se determine el impuesto sobre la renta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo este concepto que es el resultado fiscal y el impuesto sobre la renta. Son los conceptos que voy a restar. Resultado fiscal menos el ISR. Y vienen los acreditamientos para el impuesto anual. Pero a mí lo que me interesa, la verdad, es hasta acá. En esta primera parte. Después voy a ver este tratamiento del impuesto pagado por dividendos o utilidades por reducción de capital. Y llegamos al artículo 10. Fíjate muy bien. ¿Cuál, Jacqueline? A ver, ¿en cuál? Dígame dónde, por favor. Dígame dónde quieren que repita. Ah, la primera parte del impuesto. Creo que aquí dice Jacqueline. Es que mira, nosotros tenemos dos momentos de pago del impuesto por utilidades, principalmente personas morales. Uno de ellos, en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resultado fiscal por la tasa del ISR. Pero también recordemos algo muy importante. La base fiscal con la contable no va a coincidir. ¿Por qué? Porque la base fiscal no reconoce los no deducibles, por citarte algo. En cambio, la base contable sí. Además, pudiéramos tener diferentes momentos de acumulación o de reconocimiento de ingresos. La parte contable irá al devengamiento y la parte fiscal posiblemente al devengamiento, posiblemente al cobro, según corresponda. Muy bien. Entonces, Jacqueline y demás amigos, estamos viendo que tenemos esta diferencia en cuanto a las bases. Pero a mí lo que me interesa es la base fiscal. La base contable me sirve para el reparto de utilidades. Pero en cuanto a la base fiscal, yo pago el impuesto sobre la renta sobre el resultado fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso le aplico la tasa del 30%. Pero te pongo el ejemplo. Vamos a pensar, imagínate, resultado fiscal 100,000 pesos, por el impuesto 30,000, te quedan 70. 70 están libres de impuestos. Pero tu base contable de reparto es de 120,000. Quiere decir que de los 120,000 contables que vas a repartir, 70,000 ya pagaron impuesto sobre la renta. Te hacen falta 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos van a pagar el impuesto aquí en el artículo 10, que es el que vamos a revisar a continuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro, Jacqueline? ¿Sí quedó claro ahí, Brenda y demás, por favor? Con toda la confianza. Tenemos que terminar este curso con la comprensión y el análisis claro de todos los conceptos. Ok, Brenda. Entonces, el artículo 10 es muy claro cuando nos da tratamientos muy particulares y específicos. Nos dice, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Punto y seguido. Para esos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán
con el impuesto sobre la renta que se va a pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, eso se deberá multiplicar por el factor de 1.4286. Y el resultado se le aplicará a la tasa hasta el artículo 9 de esta ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la presente ley se calculará en los términos de dicho precepto. Porque si bien es cierto, los dos son utilidades. ¿Sí? Mira, vamos a verlo aquí. Este es el que me interesa. Mira. Habíamos dicho que yo tengo la porción del balance general y aquí está el capital contable, aquí está el capital social, aquí está la utilidad acumulada. Sin embargo, pueden ocurrir varios eventos, como el primero, la distribución de utilidades. La distribución de utilidades, el cálculo del impuesto, lo haces con base al artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sale? Pero la reducción del capital, a ver, permítame. La reducción del capital, esta la vas a hacer con base al artículo 78, porque la reducción de capital, recuerda que una parte es capital social y otra parte es utilidad acumulada. Su cálculo se hace por separado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Amigos, ¿qué les parece? Adelantamos el receso para que nos refresquemos de las ideas y entramos ya de lleno con la parte fiscal. ¿Qué les parece? Adelantamos el receso 11:25. Nos reincorporamos a las 11:40, por favor. Entonces vamos a regresar a las 11:40, por favor. Muchas gracias. Bien, amigos, pues vamos a continuar con este curso en línea. Estamos iniciando el tema de la distribución de dividendos, utilidades, ya desde la parte fiscal. Revisábamos antes de irnos que el pago del impuesto sobre la renta se hace en dos momentos. Uno, artículo 9, y digo momentos, alguien dirá en tiempo. Sí, si quieres, si me permite usar la expresión, el 31 de marzo. Y dos, cuando se distribuyen los dividendos. Pensemos abril, pensemos mayo. Muy bien. Entonces, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos da aquí un procedimiento interesante, que te lo pongo aquí con fórmula, pero te voy a explicar qué es lo que sucede, porque muchos tal vez lo que estaríamos pensando, y si me permites voy a regresar tantito porque la lectura nos dice: las personas morales que distribuyen dividendos o utilidades deberán calcular y integrar el impuesto que corresponda a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Y lo dejaríamos aquí en un punto y seguido, ¿no? Pues sería fácil. Sí, mi dividendo es de 100,000 pesos, por el 30% el impuesto son 30,000 y con eso ya habré hecho el pago del impuesto por dividendos. Pero hay un razonamiento que te quiero compartir desde el punto de vista doctrinario. Mira, te decía, es muy fácil pensar. Si el dividendo es por 100,000 pesos, lo multiplico por la tasa del 30%, entonces diría que el ISR por dividendos sería de 30,000. ¿Sí? Pero aquí el razonamiento es el siguiente. La ley, mira que nos está diciendo, punto y seguido, para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Quiere decir que a estos 100,000 pesos yo les debo de adicionar un impuesto sobre la renta para que me dé una base, y esta base multiplicada por el 30%, ahora sí me dé el impuesto sobre la renta
por dividendos. Pero ahora, ¿cómo es que yo voy a determinar este impuesto sobre la renta? Bueno, nos sigue diciendo, para determinar, punto seguido, para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta ley. Bueno, mira, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice que a los 100,000 pesos yo lo habré de multiplicar por un factor de 1.4286 y al resultado lo voy a multiplicar, a ver, permítanme, lo voy a multiplicar por la tasa del 30% y esto será el impuesto sobre la renta que les debo de adicionar a los dividendos. Si yo tomo 100,000 por 1.4286 me va a dar 142,860 por el 30%, ¿cuánto nos va a dar? 42,860. Y el ISR, pues aquí también es este, de 42,860. La base sería de 142,860 por el 30% y este es igual a 42,860. Por favor, si tienen alguna duda, indíquenme. Alguien dirá, oye, pero ¿por qué 42 y por qué no 30? Oye, ¿por qué el dividendo que estoy repartiendo lo debo de multiplicar por este factor de piramidación de 1.4286? ¿Por qué debo de hacerlo? Bueno, vamos a partir de una idea, estimados compañeros, que tú tienes la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Y a esta le restaste el impuesto sobre la renta, porque sabemos que de acuerdo a gastos, perdón, de acuerdo a la NIF, el impuesto a la utilidad es un gasto. Y esto es lo que te generó la utilidad neta. La utilidad neta es la que tú repartes, que en este caso está teniendo un valor de 100,000 pesos. ¿Sale? Muy bien. Entonces tú tienes acá lo siguiente. La utilidad neta son, te dije, 100,000 pesos. ¿Sí? Asgard, ¿todo bien cuando provienen de COFIN? No, ok. Qué buena pregunta haces, Asgard. Cuando los dividendos provienen de COFIN, ahorita lo voy a explicar, no se hace cálculo del impuesto. ¿Sí? Solamente se va a hacer el cálculo del impuesto sobre los dividendos que no provienen de COFIN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí la utilidad neta contable son 100,000 pesos. ¿Cuánto fue el impuesto sobre la renta? Pues muchos diríamos el 30%. No. Ahí lo que tendríamos que hacer es analizar y sobre todo utilizar el siguiente razonamiento. Mira, si 100,000 pesos, ¿sí? Es la utilidad neta, el ISR, ¿estás de acuerdo conmigo que es el 30%? Aquí es el 70% y aquí es el 100%. Tendríamos que aplicar una regla de 3 o lo que el factor de 1.4286 se determina así, el 100 entre 70. ¿Sí? 100 entre 70, que es lo que tenemos acá, nos da 1.4286. De modo que si de 100,000 quiero llegar a la utilidad antes de impuestos, pues esto nos va a dar 142,860, que multiplicado por el 30%, que son los 42,860, nos va a dar los 100,000 pesos. ¿Sale?
nos van a dar esos 100,000 pesos. ¿Sí quedó claro? Muy bien, disculpen. Entonces, es como se obtiene ese factor de 1.4286. ¿Sale? Bueno, acá observa cómo de los 100,000 pesos nos fuimos a el resultado de 1.4286. ¿Sale? A ver, compañeros, si me permiten, una llamada que es importante. Denme tantita oportunidad, voy a poner en pausa aquí la grabación. Permítame tantito, por favor. Muy bien, vamos a continuar, estimados amigos. Perdón. Entonces, aquí está esta distinción en cuanto a el cálculo del impuesto sobre la renta. Por eso, el artículo 9 de la ley del impuesto nos dice que no voy a aplicarle a los 100,000 pesos directamente el 30%, sino que le debo de sumar el impuesto que le corresponde. Porque vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si en México no hubiera impuestos sobre la renta? Ah, pues entonces, estos 142,860 menos el ISR, pues sería así. Ese es el resultado que deberíamos de estar revisando y que deberíamos de estar analizando. Por eso la piramidación. Por eso, aquí ya en nuestro cálculo numérico que estás viendo por acá, y es lo que preguntaba Asgard, dice el artículo 10 en su párrafo tercero, que si los dividendos provienen de CUFIN, ¿qué es lo que va a ocurrir? No se paga el impuesto. Mira, nosotros quisimos aquí repartir 250,000 pesos, pero yo tengo un saldo de CUFIN de 180,000. ¿Sale? Ahora, estos 70,000 pesos están sujetos al ISR, de lo cual es lo que yo te decía. Si la CUFIN representa el monto de las utilidades que ya pagaron impuestos sobre la renta, entonces lo que no ha pagado, que son los 70, esta es la aplicación del artículo 10 y los 180 es la aplicación del artículo 9, que veremos ya en breve. ¿Vale? Entonces dices a los 70,000 pesos. En teoría, los 70,000 por el 30% sería lo más fácil. Pero dice, agrégale los 30,000 pesos del impuesto que le corresponde. Y como se obtiene a los 70,000 pesos, los multiplicas por el factor de piramidación que nos da 100,000 multiplicados por la tasa del 30% y este es el impuesto que le corresponde y se lo adicionas y te da la base que ya incluye el impuesto sobre la renta. Porque realmente, ¿cuánto es la utilidad que está recibiendo el accionista? ¿70 o 100,000? ¿Cuánto es la utilidad que realmente, exactamente, Brenda? Son 100,000 pesos. Que le descontaron impuestos, es otra cosa, pero